¿no es cierto?, como, o membranas, como la membrana cricoidea o cricotiroidea, ¿no es cierto?, que es esta, muy importante. Y después existen otros ligamentos, como el ligamento tiroepiglótico, ¿no es cierto?, y otros muchos que no es tan importante que ustedes, para el perfil de nutricionista y enfermero, lo sepan. Sí es importante que conozcan que la laringe, así constituida, está, digamos, con músculos que les son propios a la laringe, se denominan músculos intrínsecos, de los cuales uno muy importante es el tiroaritenoideo, medial, el cual, ¿no es cierto?, se va a extender del cartílago tiroide en su ángulo entrante hacia la apófisis vocal y muscular, fundamentalmente de la apófisis muscular del cartílago aritenoides, y va a constituir las cuerdas vocales. Así que fíjense la importancia que tiene. Existen otros músculos que provienen de los órganos vecinos, la laringe, la faringe, y que terminan, perdón, la faringe, la lengua, que terminan en la laringe, y que son los músculos extrínsecos. A su vez, la laringe está recubierta por mucosa en su parte superior, como ustedes pueden ver en el corte sagital, en donde tenemos el cartílago epiglótico, ¿no es cierto? Fíjense que está relacionado con un ligamento glosoepiglótico, porque el cartílago epiglótico se une a la base de la lengua, porque cuando nosotros tragamos, la lengua se dirige hacia arriba y posteriormente, y al dirigirse posteriormente, este ligamento permite que el cartílago epiglótico descienda y cubra la vía respiratoria cuando nosotros deglutimos algo, a fin de que no ingrese a la vía respiratoria. Fíjense que en el interior de la laringe vemos tres sectores: un sector superior o supraglótico, un sector medio o glótico y un sector inferior o infraglótico o subglótico. Ahora, ¿quién establece esa división? Dos repliegues, un repliegue vestibular, que es el superior, y un repliegue bucal o vocal, que es el inferior, que son repliegues ligamentarios extendidos desde el cartílago tiroides a la apófisis vocal del cartílago aritenoides. Y ese sector nos va a dar tres espacios o pisos en la laringe. El superior, denominado supraglotis o glotis superior, el medio, glotis, y el inferior, como dije, infraglotis o subglotis. ¿Qué importancia tienen los pliegues? El pliegue vestibular simplemente es un repliegue recubierto por mucosa, pero el pliegue vocal es un ligamento y que externamente, lateralmente, presenta el músculo tiroaritenoideo lateral. Y ese pliegue vocal tiene la capacidad de contraerse y va a cerrar el espacio intermedio que queda entre esos dos pliegues, o lo va a abrir gracias al movimiento de estos dos huesitos que se mueven como pivotes. Si se acercan esos dos pliegues, es menor el espacio que queda entre ellos, y el paso del aire a través de ese sector permite la emisión de un sonido agudo. Vale decir que si yo quisiera hacer aproximo esos dos pliegues vocales, y el aire que pasa por el
por el espacio intermedio, me da un sonido agudo. Mientras que si yo quisiera decir o un sonido más grave, separo, relajo los pliegues gracias a la acción de los tiroaritenoideos laterales, y al separarse los pliegues, el aire es mayor cantidad y me permite una emisión de un sonido más grave. Es muy importante el sector de la laringe, conocerlo bien, gracias al perfil que ustedes deben adoptar como enfermeros y nutricionistas, porque es muy importante al momento de conocer los elementos anatómicos para lograr una correcta intubación endotraqueal. Muy bien, dicho esto de la laringe, pasamos a que la laringe se encuentra apoyada, el cartílago cricoides se encuentra apoyado en los primeros cartílagos de la tráquea. La tráquea tiene, desde el punto de vista descriptivo anatómico, tiene dos sectores, un sector más pequeño, que es el segmento cervical, y un segmento torácico, que es cuando la tráquea ya ingresa al tórax. El segmento cervical ocupa la porción, digamos, parte media del cuello. Ustedes pueden palpar la laringe a través, perdónenme, no sé qué pasó. Vamos a volver para atrás. Ahí está. Le decía que podemos palpar la laringe, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, e inmediatamente en relación al hueco supraesternal, si ustedes profundizan un poquito con suavidad, van a palpar la tráquea cervical. Y luego, en una dirección oblicua de superior a inferior y de anterior a posterior, la tráquea ingresa al tórax. Se encuentra por delante del esófago, lateralmente en el cuello, a los vasos, digamos, a los troncos supraórticos, los vasos que se dirigen a la cabeza, las carótidas derecha e izquierda respectivamente, la yugular interna lateralmente, y el nervio vago, como ya vamos a estudiar, en el ángulo diedro abierto hacia atrás. Cuando ingresa al tórax, en el tórax la tráquea va a tener un recorrido en el mediastino posterior. Como ustedes recuerdan, el mediastino posterior precisamente se dividía en mediastino anterior y posterior por un plano tangente que pasaba por la cara posterior de la tráquea. Vale decir, la tráquea, si somos puristas, se encuentra en el mediastino anterior, porque el plano que separa el mediastino anterior y posterior pasa por la cara posterior de la tráquea. La tráquea es un segmento cilíndrico, como ustedes lo pueden ver, que está constituido en su cara anterior, esto es anterior, posterior, lateral de un lado y del otro, en su cara anterior y posterior por un cartílago en herradura, fíjense ustedes, que está abierto posteriormente. Y la pared posterior de la tráquea está completado por la mucosa traqueal y una capa muscular. Un músculo que forma digamos, una pared posterior cerrándola por detrás. Fíjense, allí ven la capa de músculo que se extiende posteriormente a la misma y recubierta anteriormente formando la luz, tapizando la luz traqueal por la mucosa o revestimiento interno de la tráquea, que presenta ese revestimiento interno las características ya del epitelio respiratorio, que ustedes recordarán cuando vimos el apartado de epitelio, el epitelio respiratorio era un epitelio pseudoestratificado
cilíndrico ciliado con células caliciformes. Y ustedes aquí están viendo las cilias, muy importante en la mecánica y dinámica traqueal, y ven también las células caliciformes, ¿no es cierto? Pero a su vez tienen que tener en cuenta que la tráquea, gracias a ser un cilindro con estas características de ser cartilaginoso formado por una superposición de cartílagos traqueales, como ustedes la pueden ver aquí desde su vista anterior, posteriormente es muscular. Y en el interior, este epitelio permite, ¿no es cierto?, gracias a las cilias y a las células mucosas, también depurar el aire inspirado. Recuerden que la tráquea ya forma parte de las vías aéreas inferiores y sirve de conducto para la corriente aérea. Finalmente, la tráquea, como ustedes la pueden ver, se divide en el interior del tórax en dos bronquios, bronquios pulmonares, derecho e izquierdo respectivamente. Los bronquios pulmonares surgen a partir de una bifurcación de la tráquea, también denominada clásicamente como carina, con C. Tenemos que los bronquios pulmonares son dos, bronquio pulmonar o fuente derecho y bronquio pulmonar o fuente izquierdo, porque van a ir a cada uno de los pulmones, derecho e izquierdo respectivamente. Las características de los bronquios derecho e izquierdo son diferentes. El bronquio derecho prácticamente continúa la dirección en sentido inferior y posterior de la tráquea, que es más grueso y más corto. Mientras que, observen ustedes, el bronquio pulmonar izquierdo es prácticamente oblicuo, con una ligera concavidad en sentido superior y posterior y más delgado. Los bronquios pulmonares se dividen en el sector antes de ingresar a los pulmones en los bronquios lobares o bronquios que van a ir a ocupar o a airear cada uno de los lóbulos pulmonares. Y así tenemos que el bronquio derecho se divide en un bronquio lobar superior, un bronquio lobar medio y un bronquio lobar inferior. Son estos bronquios los denominados bronquios secundarios, pues los pulmonares derecho e izquierdo también pueden considerarse bronquios primarios. Fíjense ustedes que ya en el interior de los pulmones, los bronquios lobulares o lobares, a su vez, se van a dividir en bronquio apical, en bronquio ventral y bronquio dorsal. El bronquio medio se divide en un bronquio medial y un bronquio lateral, y el bronquio inferior se divide en los 5 bronquios que faltan. Cada uno de esos bronquios que surgen de los bronquios secundarios se denominan bronquio terciario o bronquios segmentarios, porque van a ir a un sector más pequeño del pulmón que se denominan segmentos pulmonares. Vale decir que, hablando de bronquios, tenemos bronquios primarios o pulmonares, derecho e izquierdo respectivamente, bronquios secundarios o lobares y bronquios terciarios o segmentarios. Finalmente llegamos a los pulmones. En los pulmones tenemos que, fíjense ustedes, los pulmones son la parte final del sector respiratorio. Las vías aéreas tienen como función llevar el aire atmosférico hacia los pulmones. Y es en ellos en donde van a ocurrir el intercambio gaseoso. Desde el punto de vista anatómico,